Hola a todos. Bueno, nos habéis pedido en esta época del año, es lógico, un vídeo sobre la caída del cabello. Que es un tema pues que preocupa mucho, como decimos en otoño, porque es una época en la que lo notamos especialmente. Pero hay personas que ya lo llevan notando tiempo porque hay dos tipos de caída y de todo eso os vamos a hablar hoy. Y empecemos por el principio, empecemos por hablar de características de nuestro cabello y sobre todo para poder entender después cómo actúan los tratamientos para la caída. Nuestro cuero cabelludo es piel y al igual que el resto de la piel de nuestro cuerpo tiene dos capas fundamentales, la epidermis y la dermis. Bueno, pues es en la dermis, en esa capa profunda, donde se encuentra el bulbo piloso, que es donde crece el pelo, el origen de nuestro pelo, y a su ladito también se encuentra la glándula sebácea, que es la que produce pues, la grasa, al igual que en el resto de la piel del cuerpo, y esa grasa es buena en principio porque forma parte de ese manto hidrolipídico que protege la piel y por tanto también protege el cuero cabelludo y a su vez protege el bulbo piloso, que es por donde crece el pelo. Cuando este equilibrio se altera, pues entonces puede haber problemas que agraven la caída del pelo. Por otro lado, el pelo en sí, este pelo que vemos, tiene tres capas. Una capa externa, que es la cutícula, que seguro que oísteis hablar de ella, porque normalmente es la que pues, las mascarillas, los acondicionadores y los champús tratan de alisar para que nuestro pelo se vea pues, más brillante y más bonito. Después tiene una capa intermedia, que es el córtex, que es donde se encuentran las fibras de queratina. Y además es la que da el color al pelo. Y luego tiene la médula, que es la capa más interna. Y nuestro pelo tiene un crecimiento cíclico, ¿vale? Tiene unos ciclos de crecimiento y cada ciclo tiene tres fases. Estos ciclos nosotros tenemos un número determinado a lo largo de nuestra vida y por tanto esas fases van a influir en la duración de estos ciclos y en que se nos caiga antes o después el pelo. Dentro de esas tres fases tenemos la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo, y el 85% de los cabellos que tenemos están en esta fase, en fase de crecimiento. Es en la que las células del bulbo piloso se reproducen. Después tenemos la fase catágena, que es en la que muere el pelo, por decirlo así. Es la fase más corta y en la que el cabello deja de crecer, pero no se cae. Está ahí, ya no crece, pero tampoco se cae. Y la tercera fase, que es la fase telógena, es en la que realmente se nos cae el cabello. Y lo habitual es que no caigan más de unos 100 cabellos al día, ¿vale? Entre unos 60 80 cabellos al día sería lo normal. Si notamos una caída de más de 100 cabellos al día, es cuando, Houston, tenemos un problema. Como os decía, la caída no es para todos igual. Hay dos tipos de caída en el pelo. Tenemos la caída progresiva y la caída reaccional. Y cada una tiene sus causas sobre las que tenemos que actuar para mejorar esa caída del pelo o tratarla. La caída progresiva también se llama androgenética. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque no solo se da en hombres, sino que también se da en mujeres, pero es por las causas de esa caída. Se llama androgenética porque tiene un gran componente genético, es decir, si tus padres, abuelos, etcétera, se les caía el pelo y se quedaron calvos, tienes más posibilidades de que a ti también te pase. Y se le llama andro porque es por un origen también hormonal. En este caso, la hormona causante es la testosterona, que aunque mayoritariamente la poseen los hombres, las mujeres también la poseemos. Y es la responsable de que además de que se nos caiga el pelo, pues también nos salgan granitos, por ejemplo, cuando a las mujeres adultas. Y actúa sobre la fase anágena, es decir, la de crecimiento del pelo. Por tanto, hace que estos ciclos sean más cortos y al ser los ciclos más cortos se nos va a acabar cayendo definitivamente el pelo antes. Por tanto, el folículo desaparece y esto lo realiza la testosterona. Además, aumenta la secreción sebácea, igual que en el resto de la piel, como decíamos antes, como pasa en el acné, y al aumentar esa secreción sebácea, al aumentar la grasa en el cuero cabelludo, también hace que el pelo se debilite y por tanto se caiga antes. Mientras que la caída reaccional, su causa es por una causa puntual, como el estrés, como por ejemplo un posparto, como alteraciones en la alimentación, tanto pues sean por una enfermedad como la anorexia, o pues porque en una época nos alimentamos peor. Y esto produce una caída difusa por todo el pelo, ya os digo, súbita,
de repente, y esto es por una causa doble, por decirlo así. Disminuye la microcirculación en el cuero cabelludo y también disminuye el aporte de nutrientes. Por eso digo que la alimentación es muy importante como causa. Y esto hace que el pelo pues, entre prematuramente en la fase telógena, ¿vale? Esos pelos que teníamos ahí, que ya habían dejado de crecer, pero que todavía no se habían caído, pues de repente se caen más. Digamos que caen todos a la vez. Todos no, pero casi. Y por eso tenemos esa caída de repente del pelo. Entonces, la caída reaccional, pues como os digo, tiene tratamiento. En este caso es limitada en el tiempo y lo que va a hacer el tratamiento es fortalecerlo, hacer que se caiga menos el pelo y por tanto no notemos esa caída de repente y ya os digo, fortalece el pelo durante esa época que tenemos pues, más estresante o en la que comemos peor para que se caiga menos el pelo. Pero digamos que tiene un principio y un fin. Sin embargo, la caída progresiva es cuando durante pues, unos 6 meses vemos que se nos va cayendo el pelo y que no mejora la cosa y digamos que hay algunas diferencias entre los hombres y las mujeres, aunque la causa sea la misma, que ya decíamos que era una causa genético-hormonal, hay pequeñas diferencias. En las mujeres, por ejemplo, lo notamos más en la zona de la raya del pelo y en la zona temporal, por aquí, por la zona de las sienes, mientras que los hombres lo van a notar más por esta zona de aquí, la frontal y aquí en la coronilla. También en ambos casos veremos un aumento de la seborrea, como decíamos, es decir, un aumento del pelo del cuero cabelludo graso, y la edad de aparición también cambia un poco entre los hombres y las mujeres. En los hombres suele ser una edad más temprana, incluso a partir de los 18 o 20 años pueden empezar a notar esa caída progresiva, mientras que en las mujeres la mayor parte lo notarán en torno a la menopausia, antes, durante o después. Aunque cada vez también se ve antes en mujeres más jóvenes, a partir de los 35 o 40 años ya se ve esta caída progresiva en mujeres. Entonces, en ambos casos hay que actuar sobre pues, esa fase de crecimiento, esa fase anágena que decíamos que se acorta y... pero hay ciertas cosas que podemos hacer para evitar que se nos caiga tanto el pelo. Por ejemplo, en las mujeres evitar pues, los peinados así, tirantes, porque lo que van a hacer es desprender el pelo antes y también tanto cuando usemos tratamientos para la caída del cabello como si usamos nuestro champú normal, masajear siempre algo el cuero cabelludo para activar la circulación y que todos los activos penetren mejor. También hay grandes mitos alrededor de la caída del cabello, como por ejemplo, pues lavarse el pelo todos los días no hace que se te caiga más el pelo. Si lo necesitas, lávate el pelo todos los días. Y de hecho, como decíamos, el aumento de grasa favorece la caída del pelo y lo debilita. Así que si lo necesitas, lávate el pelo todos los días. Tampoco el tener el cabello más fino va a hacer que se te caiga antes o que se te caiga más el pelo. Es simplemente un problema, por decirlo así, de calidad del pelo, es un tipo de pelo. Si quieres, pues también tenemos tratamientos o champús o complementos que pueden hacer que tu volumen de pelo, por decirlo así, aumente. Pero no se te va a caer más el pelo porque tengas el pelo más fino. Ya os digo, hay ciertos mitos en relación al, pues si me cepillo más el pelo, ¿también se me va a caer más? Tampoco. Simplemente, pues si te cepillas, los cabellos que estaban ahí en esa fase de caída, pues se te van a quedar más en el cepillo. Y si te lo cepillas menos, pues digamos que caen ahí o caerán pues por la calle cuando camines. Pero el cepillar el pelo no hace que se te caiga más tampoco. Entonces nosotros, frente a este tipo de caídas, tanto la caída reaccional como la caída progresiva, os recomendamos el ritual que llamaríamos de René Furterer trifásic, porque es el que vemos que es un tratamiento no médico, es decir, que no necesita receta médica, que actúa mejor y que tiene mejores resultados. El tratamiento completo consistiría en utilizar el Complex 5, que es un potenciador de los activos que vayamos a aplicar después, el champú trifásic, que aunque digamos que no estimula directamente el crecimiento del pelo, lo que hace es que fortalece ese pelo nuevo, ¿vale? que está creciendo. Y luego las ampollas trifásic, que las hay de dos tipos, como os decía, para la caída progresiva y para la caída reaccional, según el tipo de caída que tengáis, que además traen un aplicador que favorece ese masaje para favorecer la microcirculación y absorberlo mejor. Las ampollas se utilizan, se recomienda el primer mes 2 a la semana y después 1 a la semana durante el siguiente mes.